Mi nombre es Bonita Merciades. Ocupé un alto cargo en la Federación Australiana de Fútbol. Me convertí en denunciante cuando fui testigo de cómo la corrupción y los favores influyeron en la elección de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Así es como funciona el crimen. Todo el mundo del fútbol gira en torno al dinero y a los gastos. Gastar 50 u 80 millones de dólares solamente en una candidatura para organizar un mundial es absurdo. Uno inevitablemente se pregunta en qué se gasta todo ese dinero. Una candidatura podía ser la mejor del mundo, pero la decisión jamás se tomaría en función de sus méritos. Se basaba en los acuerdos paralelos y las contraprestaciones que se negociaban a puertas cerradas. Comencé a participar directamente en la candidatura para organizar el Mundial en febrero de 2008. Australia tiene un entorno deportivo muy competitivo. La candidatura al Mundial se veía como una forma de impulsar el fútbol en el país. En un momento estábamos analizando internamente un presupuesto de entre 80 y 85 millones de dólares. Y yo pregunté, ¿por qué necesitamos tanto dinero para presentar una candidatura al Mundial? No era para organizar el torneo, sino para postularnos. Estuve en esa reunión con antiguos colegas del gobierno tratando de justificarlo, pero no pude hacerlo. En ese momento, uno de los funcionarios del Tesoro me dijo, lo que están haciendo aquí es lavar dinero. En el proceso de candidatura para el Mundial de la FIFA, el dinero pasa de una entidad a otra. Pero en realidad, solo se necesita un documento de candidatura, una inspección y asistir a una que otra reunión. Para eso no hacen falta 50 ni 80 millones de dólares. Por ejemplo, la candidatura de Estados Unidos solo contó con 10 millones. Organizábamos eventos e invitábamos a los miembros del comité ejecutivo. Les presentábamos la candidatura australiana, nuestras propuestas, y respondíamos sus preguntas. Esa era la parte pública de nuestro trabajo. El verdadero problema de la FIFA estaba en todas las demás cosas que sucedían a puertas cerradas. Finalmente, el gobierno redujo el presupuesto solicitado de entre 80 y 85 millones de dólares a unos 48 millones. Desde el primer día me incomodó que nuestros consultores y el presupuesto fueran secretos y que no pudiéramos hablar de absolutamente nada. Cuando presentamos la candidatura entre 2008 y 2010, no existía ningún límite para la cantidad de dinero que cada país podía gastar, ni tampoco había pautas o reglas claras que indicaran en qué podía utilizarse ese dinero. Sí había pautas que prohibían confabularse con otros candidatos y ofrecer favores a los miembros del comité ejecutivo, pero en la práctica, esas pautas se respetaban muy poco. En cierto sentido, la propia FIFA propició esos acuerdos porque elegía a la vez las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Cualquier estratega habría pensado que, si había 2 torneos en juego y varios países candidatos compitiendo por organizar cada uno, lo más conveniente era llegar a la sala de votación aliado con un candidato del otro grupo, para poder intercambiar votos entre ambos y apoyarse mutuamente. Por eso aquella pauta era absurda. Y afirmar que eso no ocurrió en todas las candidaturas también sería sumamente ingenuo. Claro que ocurrió. En ese momento, el comité ejecutivo tenía 24 integrantes y para ganar se necesitaban 13 votos. Era así de sencillo. Una de nuestras estrategias para ganar era convertirnos en la segunda opción de todos. Así, a medida que los demás quedaran eliminados, nosotros avanzaríamos hasta ganar. Cuando comenzó el proceso de selección, había 5 países asiáticos que habían presentado sus candidaturas. Estaban Australia, Indonesia, Qatar, Japón y Corea. Sabíamos quiénes integraban el comité ejecutivo, pero necesitábamos averiguar qué clase de personas eran, así que investigábamos todo lo posible desde un escritorio. ¿Con quién estaban casados? ¿Cuántos hijos tenían? ¿Qué idiomas hablaban? Su origen étnico, su religión, si bebían vino y qué vino preferían, además de sus intereses comerciales y hasta dónde podían llevarnos. Lo recopilamos todo en un expediente sobre todas estas personas. Los demás países también hacían lo mismo. Eso ocurría constantemente. En el fútbol,
Se recurre mucho a consultores durante las candidaturas porque permiten negar de manera creíble cualquier participación directa. Si alguien preguntaba, ¿conversaron con determinado miembro del comité ejecutivo?, podían ponerse de pie y jurar que no habían hablado con él, porque enviaban a otros a hacerlo. La primera vez que empecé a preocuparme por nuestra candidatura y por la manera en que finalmente se tomaría la decisión, fue cuando supe que habíamos contratado a un consultor internacional para que nos ayudara con nuestra candidatura. Un colega se acercó a su biblioteca y sacó el libro Foul, de Andrew Jennings, conocido en todo el mundo por haber revelado cómo funcionaba realmente la FIFA por dentro. Lo abrió en el capítulo dedicado a ese consultor, me lo mostró y me dijo: «Lee esto porque tendrás que acostumbrarte a trabajar con él». Casi todas las naciones candidatas tenían consultores. Cuando Frank Lowy, entonces presidente de la Federación Australiana de Fútbol, decidió postularnos, fue a ver a Sepp Blatter. Después les preguntó a los alemanes: ¿cómo lograron ganar? Respondieron: teníamos consultores. Sin ellos no se puede ganar. Por eso se consideraba que esas 3 personas eran fundamentales para conseguir un mundial. Había 2 que jamás debíamos mencionar. Nunca podíamos contar que habíamos contratado a Fedor Ratman y a Peter Hargitay. Entre los principales integrantes del equipo estaban Frank Lowy, que también es un promotor inmobiliario multimillonario de Australia, nuestros 3 consultores internacionales y Ben Buckley, el director ejecutivo. Dentro del personal, las 3 personas clave éramos Ben Buckley, yo como directora de Asuntos Corporativos y Públicos, y un colega llamado Stuart, que dirigía operaciones. Al comenzar la candidatura, había algo que estaba claro. Frank Lowy sabía perfectamente cómo funcionaba la FIFA. Sabía que la riqueza impresionaba mucho a quienes formaban parte de la FIFA y estaba dispuesto a exhibir abiertamente la suya para causarles una buena impresión. Había varios multimillonarios alrededor del proceso o participando directamente en las decisiones. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Coreana de Fútbol era un hombre multimillonario. Además, había sido candidato a la presidencia de Corea, y no solamente a la presidencia de la Asociación de Fútbol. Había muchas personas adineradas y con grandes recursos que podían impresionar a otros miembros del comité ejecutivo o de las distintas asociaciones de fútbol, aunque ellas mismas no tuvieran derecho a voto. Sabíamos que inevitablemente habría favores para los miembros del comité ejecutivo. Uno de los ejemplos más llamativos para Australia ocurrió en septiembre de 2010, cuando supimos que el país había entregado $500,000 estadounidenses para remodelar un estadio en Trinidad y Tobago. El Caribe no es una región prioritaria para la ayuda exterior australiana. Por eso, uno tenía que preguntarse, ¿por qué habíamos destinado $500,000 a remodelar un estadio en Trinidad y Tobago? Y la respuesta era muy sencilla. Una de las figuras más importantes de la FIFA era Jack Warner, de Trinidad y Tobago. Jack Warner presidía tanto la Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago como la CONCACAF, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Llevaba más de 20 años al frente de esa organización y era una figura sumamente poderosa en el fútbol mundial. Desde nuestras primeras reuniones con Peter Hargitay, todo giraba en torno a lo que Jack decía y quería. Jack quiere esto y aquello. Cada vez que Jack Warner veía aparecer a un australiano, debía de sentir que era Navidad, porque siempre recibía absolutamente todo lo que pedía. Años después, se descubrió que el dinero había recorrido el mundo. Pasó de Sydney a Londres, Nueva York y Puerto España, en Trinidad y Tobago. Nunca llegó a la asociación de fútbol del país, sino a la cuenta personal de Jack Warner. En aquella época, una de las formas más habituales en que se producía la corrupción consistía en que determinados miembros del comité ejecutivo pidieran distintas cosas a cambio. A veces pedían dinero y en otras ocasiones solicitaban algo completamente distinto. Por ejemplo, que se organizaran partidos internacionales entre países. Cuando 2 países juegan un partido internacional, se conceden derechos televisivos. También se cubren los gastos del equipo,
Era una manera sencilla de transferir dinero de forma aparentemente legítima dentro del fútbol. También se podía ganar mucho dinero obteniendo una asignación de entradas, como las que recibían los miembros del comité ejecutivo, para después revenderlas no a su valor nominal, sino a precios exorbitantes. Según se informó, los hijos de Jack Warner fueron arrestados en Estados Unidos y todavía permanecen allí prácticamente bajo arresto domiciliario por distintos delitos relacionados con esas prácticas. Otra costumbre, por supuesto, era entregar regalos. Con el tiempo los regalos se volvían cada vez más costosos. Era casi una competencia por ver quién ofrecía el de mayor valor. Pero no podías presentarte sin ellos porque no eras bien recibido. Durante la celebración del Congreso de la FIFA, Frank Lowy ofreció una cena en su propia residencia para los miembros del comité ejecutivo y sus parejas. Y sobre la mesa había platos de cena, bañados en oro, preparados para la ocasión, con los nombres de cada uno de los invitados grabados directamente en ellos. Además, sobre la mesa también habían dejado un regalo para cada miembro del comité ejecutivo y otro para su pareja. Los hombres recibieron gemelos de perlas de uno de los joyeros más prestigiosos de Australia y las mujeres, collares de perlas. La esposa de Jack Warner no había asistido a la cena, por lo que se quedó sin su collar de perlas. Una de las primeras cosas que nos pidieron después fue conseguirle otro collar de perlas a Maureen Warner. Aún con el precio rebajado, el collar costaba entre $1,200 y $1,400 australianos. Oceanía solo tenía un voto, pero su voto era absolutamente fundamental porque Australia había formado parte de esa confederación hasta enero de 2006. Necesitábamos afirmar que contábamos con el voto de Oceanía. Reinald Temari, que en aquel momento era el presidente de la Confederación de Fútbol de Oceanía, visitó Australia durante las primeras etapas de todo el proceso de candidatura. Nosotros también visitamos Oceanía para asegurarnos de que estuviéramos al tanto de lo que Oceanía quería para darnos su voto. Recuerdo cuando Reinald Temari y Ty Nicholas, que entonces era el director ejecutivo de la Confederación, llegaron a Australia con una lista extensa de las exigencias que tenían. La lista contenía unos 6 o 7 puntos, y uno en particular me llamó la atención. Nos pedían unos $4 millones. Primero, me pareció una exigencia imposible de cumplir. Y segundo, me hizo sentir muy incómoda. El dinero se entregaría a través de lo que denominaban programas destinados al desarrollo deportivo. Y se decidió repartir los 4 millones entre los distintos países de Oceanía, con la única excepción de Nueva Zelanda. Y así entregaríamos todo el dinero. Esos proyectos ni siquiera tenían que estar relacionados directamente con el fútbol. Podían destinarse al netball o al rugby league. Podían utilizarse para el deporte más importante de cada país. Y lo curioso es que incluso 15 años después, ese proyecto todavía continúa plenamente vigente. Por lo tanto, la actividad en sí misma no tenía nada de malo. Como país vecino del Pacífico, Australia no podía negarse a brindar ayuda exterior a las naciones de la región. No había absolutamente nada de malo en hacerlo. Sin embargo, era la primera vez que se hacía algo así, y el único motivo era que necesitábamos el voto de Oceanía. El otro país que apareció de manera totalmente inesperada como candidato, en febrero de 2009, fue precisamente Qatar. Recuerdo una reunión en las oficinas de Sydney, en la que estaba Peter Hargitay, el consultor cuya contratación era secreta. Qatar no ganará, dijo. Hace demasiado calor y Mohammed no quiere organizarlo. Y era cierto, Mohammed bin Hammam, entonces presidente de la Confederación Asiática, había expresado su apoyo a Australia. Qatar tenía grandes desventajas y casi nadie tomaba en serio su candidatura. Lo veían como un país diminuto en medio de Oriente Medio, donde en junio y julio las temperaturas superaban los 40 grados. Pero nadie se había percatado en que los acuerdos firmados por los candidatos permitían a la FIFA cambiar las fechas del Mundial. No era obligatorio celebrarlo en junio y julio. En esos meses Qatar sería demasiado caluroso, pero en noviembre y diciembre tendría un clima agradable. De ese modo, la FIFA podía modificar legalmente las fechas.
La otra desventaja era que en 2008 y 2009 Qatar no tenía la cantidad suficiente de hoteles. Hacían falta unos 32 hoteles para recibir al Mundial, y en aquel momento el país no contaba con tantos. Recuerdo que Hassan Al-Thawadi, responsable de la candidatura catarí, preguntó: como estamos ubicados a solo 1 hora de distancia, ¿podríamos utilizar también algunos de los hoteles de Dubái? La FIFA no tuvo más remedio que responderle que sí, que no había ningún inconveniente. Así, uno tras otro, los argumentos que existían en contra de Qatar fueron quedando anulados. Además, tenían una ventaja decisiva, o mejor dicho, a una persona, y esa persona era Mohammed bin Hammam. Uno de los momentos más cruciales del proceso llegó cuando el emir mandó llamar a bin Hammam a su palacio y le dijo: quiero que apoyes la candidatura de Qatar. Debes de tener esto, y no se trata de ti, ni de las elecciones presidenciales de la FIFA, sino de que Qatar consiga la organización del Mundial. A partir de entonces, bin Hammam se entregó por completo a la tarea de conseguir que Qatar ganara la candidatura, y finalmente lo logró. La situación salió a la luz por primera vez en junio de 2010 durante el Congreso de la FIFA en Johannesburgo. Sin consultarlo previamente con Australia, la Confederación Asiática decidió que apoyaría a un país europeo para que se encargara de organizar el Mundial de 2018. Mohammed bin Hammam anunció: apoyaremos a un país europeo para 2018, y la sede de 2022 se disputará entre Asia y Estados Unidos. El equipo australiano quedó muy sorprendido con esa decisión. Luego fingieron que ya lo esperaban y que no importaba porque solo aspiraban al torneo de 2022. Pero tuvieron que cambiar por completo su discurso público, porque hasta entonces se habían postulado para organizar ambos mundiales. Recuerdo que en julio de 2009 estábamos en Zúrich y caminábamos por el vestíbulo de la sede central de la FIFA. Llevábamos un par de días de reuniones. Nuestro primer ministro se había reunido con Sepp Blatter cuando Jerome Balke, entonces secretario general de la FIFA, se volvió hacia nosotros y nos dijo: ustedes no van a ganar. Íbamos caminando todos juntos, casi como en una escena de la serie de West Wing, y entonces nos detuvimos y preguntamos: ¿qué quieres decir? Ustedes no ganarán porque jamás podrán generar los mismos ingresos televisivos que los estadounidenses. Esto fue en julio de 2009. Llevábamos apenas 6 o 7 meses de candidatura y todavía faltaban otros 18. En aquel momento yo pensaba que debíamos retirarnos. Las fechas no nos favorecían. El uso horario tampoco favorecía al resto del mundo. Y no teníamos las grandes cadenas televisivas de Estados Unidos y otros países. En ese momento pensé que debíamos retirarnos dignamente y devolverle al gobierno el dinero que aún no habíamos gastado. Sin embargo, decidieron encargarle a PwC un informe supuestamente independiente que afirmaba que el futuro del fútbol estaba en Asia, algo que ya habíamos oído muchas veces. Los futuros ingresos televisivos vendrían de Asia. El 75% de la población mundial estaba en Asia y compartíamos su horario. Por lo tanto, generaríamos los mayores ingresos televisivos. Así intentamos defender nuestra posición frente a las cadenas estadounidenses. Si avanzamos rápidamente hasta aproximadamente el mes de octubre de 2010, resulta que la cadena de noticias Al Jazeera firmó un acuerdo con la FIFA por $100 millones estadounidenses a cambio de lo que en el acuerdo se denomina una contribución a la producción en caso de que Qatar ganara la candidatura para el Mundial. Era la primera contribución de producción condicionada al triunfo de un candidato. Además, se comentaba mucho que Emirates Airlines ya estaba bastante cansada de patrocinar a la FIFA. No le agradaban los numerosos escándalos que rodeaban a la organización y por ese motivo no tenía intención de renovar su contrato. Cuando llegó el momento de renovar el contrato, aunque los patrocinadores existentes suelen tener prioridad para hacerlo, Emirates dijo no y rechazó la renovación, y allí estaba Qatar Airways, lista para reemplazarla casi sin necesidad de negociar. Por eso, países como Rusia y Qatar, donde existe muy poca separación entre el Estado y los intereses empresariales privados,
tiene muchas más facilidades para ganar esta clase de torneos que otros países como Australia, Inglaterra, Países Bajos o Bélgica. En varias ocasiones se habló de intentar convencer al gobierno de Qatar mediante conversaciones directas entre ambos gobiernos, de que no participara en el proceso de candidatura, o que si ya lo había hecho, decidiera retirarse. ¿Qué tenía el gobierno australiano que potencialmente pudiera ofrecerle a Qatar? Derechos de aterrizaje para Qatar Airways. En aquel momento era una aerolínea nueva, buscaba expandirse a otros mercados y era muy difícil obtener derechos de aterrizaje en Australia. Por eso se consideró que podía ser una oferta atractiva. Meses después, también le pedimos a nuestro consultor que visitara personalmente al emir de Qatar para intentar convencerlo de que retirara su candidatura. A cambio de que aceptara retirarse, Australia apoyaría la candidatura de Doha para organizar los Juegos Olímpicos. En aquel momento se decía que Doha quería organizar esos Juegos. Además, Australia es uno de los países más poderosos dentro del movimiento olímpico. Hasta el día de hoy, su vicepresidente es el australiano John Coates. Coates es muy cercano a Frank Lowy y por eso creíamos que podíamos hacer esa propuesta y ayudar a concretarla. En marzo de 2009 se anunciaron los candidatos para organizar los mundiales de 2018 y 2022. En gran parte del mundo del fútbol, se daba por sentado que Inglaterra sería elegida para organizar el Mundial de 2018. Me parecía prematuro descartar tan pronto a Rusia por varias razones. En aquel momento, el presidente era Medvedev y el primer ministro era Putin. Habían intercambiado sus cargos, pero todos sabíamos quién gobernaba realmente el país. En julio de 2009, Sepp Blatter dijo que quería llevar el Mundial a lugares que ya hubieran demostrado claramente su capacidad para organizar grandes acontecimientos deportivos. Eso nos favorecía, porque Australia tenía mucha experiencia en hacerlo. Pero también dijo que la sede elegida debía generar un impacto a nivel mundial. En ese momento comprendí que Rusia probablemente era su candidata preferida para ganar la organización del Mundial de 2018. Esto fue antes de que conociéramos el sistema de dopaje patrocinado por el Estado ruso en relación con Sochi. Entonces nosotros comenzamos a pensar con quién podíamos aliarnos. Todo el mundo suponía que Australia formaría esa alianza con Inglaterra, pero nuestros consultores insistieron: olviden a Inglaterra, nos aliaremos con Rusia. Con ellos debemos cerrar el acuerdo. Recuerdo con claridad una charla que tuve con Frank Lowy. Yo me sentía muy incómoda. Golpeaba el bolígrafo contra la mesa y pensaba: no quiero estar aquí. En aquella época nos llevábamos muy bien, así que él lo notó y me preguntó: ¿qué sucede? ¿Qué te preocupa? Y entonces le respondí, estoy recordando algo que una persona solía decirme cuando yo era muy pequeña. E imité el acento ruso de la persona que me lo había dicho y dije: nunca confíes en un ruso. Y él me contestó: probablemente tengas razón, pero esto es lo que debo hacer ahora. Haré todo lo necesario para ganar. Y mucho más tarde, varios meses después, cuando finalmente se celebró la tan esperada votación, nosotros no conseguimos ganar, pero Rusia sí ganó. 2 de nuestros consultores estaban sentados con los rusos, fumando puros y bebiendo whisky, aunque probablemente fuera vodka, para celebrar la victoria de Rusia. Hacia el final del proceso, alrededor de octubre o noviembre de 2010, Reinald Temari fue suspendido del comité ejecutivo, porque había pedido demasiados favores. Unos periodistas ingleses se hicieron pasar por consultores estadounidenses y lo visitaron en Nueva Zelanda. Le preguntaron qué podían hacer para conseguir su voto y él respondió: pues darnos $4 millones. Aunque ya había recibido 4 millones de nosotros, quería otros 4 millones más. Pero aquellos supuestos consultores eran periodistas. Temari tenía 2 únicas alternativas. Podía impugnar todo lo que había sucedido y también su suspensión, o podía simplemente aceptarla. Si la hubiera aceptado, otro representante habría ocupado su lugar y votado en nombre de Oceanía. Sin embargo, decidió apelar. Mientras tanto, Mohammed bin Hammam
financiaba en privado su causa judicial, porque para entonces estaba completamente comprometido con que Qatar ganara el Mundial. Por lo tanto, Oceanía no tuvo voto. Así, Australia llegó finalmente a la sala de votación, sin uno de los votos importantes con los que había contado hasta ese momento. El resultado de la votación se anunció en Zúrich. En Australia era muy temprano por la mañana y yo estaba siguiendo todo en directo, y claro que no esperaba que ganáramos. En cierta forma, no fue una sorpresa que no ganáramos, pero por supuesto fue decepcionante, y me sentí muy apenada por mis colegas. La mayoría de quienes trabajaron en la candidatura nunca supieron de esto. Eran empleados jóvenes que ocupaban cargos inferiores. Trabajaron con gran dedicación para hacer el mejor trabajo posible y dar la mejor impresión. Australia se esforzó muchísimo por conseguir todos los votos. Pero al final solo recibió uno. Y no fue el de Reinald Temari, porque no estaba presente para votar. Después se informó que como mínimo 2 personas le habían asegurado a Frank Lowy que habían votado por Australia. Eso era imposible porque solo obtuvimos un voto. En mi opinión, ese voto fue de Sepp Blatter. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sintió pena por nosotros y como tenía cierto cariño por Australia, no quiso que quedáramos humillados. He estado muy vinculada con el mundo del fútbol durante toda mi vida. Mis padres llegaron a Australia como personas desplazadas después del final de la Segunda Guerra Mundial. Una de las formas en que las personas desplazadas y, posteriormente, los migrantes lograban integrarse en un país nuevo era fundando un club de fútbol. Ingresé en la Federación Australiana de Fútbol en el año 2007, tras trabajar en el sector público y en organizaciones sin fines de lucro. Allí fui nombrada directora de Asuntos Corporativos y Públicos. Unos 5 o 6 años antes de eso, también había trabajado como jefa de equipo de los Socceroos, la selección masculina australiana. Había crecido con el fútbol. Podría decirse que el fútbol formaba parte de mi identidad. Y cuando surgió la oportunidad de trabajar en ese ámbito, me pareció el empleo de mis sueños. Creo que mi experiencia como mujer en una organización dominada por hombres es igual a la de cualquier mujer que trabaja en un entorno semejante. No es nada fácil. Probablemente se espera que una haga más que el hombre promedio. Esa es la realidad. Si además de eso eres esposa y madre, o simplemente madre, y tienes otras responsabilidades, puede resultar difícil encontrar un equilibrio. Dentro del fútbol, el problema no estaba en los jugadores porque trabajé con ellos, pero en la administración había muchísima misoginia. Existía la idea de que las mujeres no servíamos para trabajar en el ámbito del fútbol y que no debíamos estar allí. No se nos recibía, ni se nos trataba como profesionales ni como iguales. Cuando regresábamos de nuestro viaje a Egipto, donde habíamos estado para asistir al Mundial Sub-20 de 2009, vi publicado en Internet un artículo periodístico en cuya portada aparecía una fotografía de Peter Hargitay. La nota revelaba que Peter Hargitay trabajaba para nosotros. Entonces, llamó a la oficina del ministro para preguntar si eso era cierto. Como era lógico, les preocupaba cómo responderían en el Parlamento si les preguntaban por qué el equipo australiano había contratado a un consultor sin informárselo a nadie. Era una pregunta válida. Entonces Ben dijo: «Llama a Peter Hargitay». Cuando atendió, empezó a gritarme y me culpó por la publicación del artículo, porque el periodista era amigo mío. Yo ya conocía a ese periodista desde hacía 15 o 20 años, pero yo nunca le había contado a él que Peter Hargitay trabajaba para nosotros ni tampoco había sido su fuente. Aún así, Peter comenzó a gritarme y a culparme por lo sucedido. Y me llamó estúpida, incompetente y desleal, además de decirme toda clase de cosas que no deberían decírsele a nadie. Fue un ataque misógino. Ahora miro hacia atrás y comprendo lo terriblemente mal que me trataron por ser mujer. Ninguno de los hombres con los que trabajaba salió en mi defensa, y eso ya era bastante grave. Leí un informe sobre 100 jugadoras que habían firmado una carta para protestar por el patrocinio de Aramco. Me parece maravilloso que las nuevas generaciones de jugadoras estén dispuestas
a expresar lo que piensan. Es algo que debemos alentar. Deberíamos promoverlo en todo el mundo. No decidí convertirme en denunciante de un momento a otro. Fue un proceso gradual. No puedo decir que un día simplemente pensé, ahora seré denunciante. En enero de 2010 me citaron para una reunión en el edificio que el presidente tenía en Sydney. Allí, el director ejecutivo me comunicó directamente que estaba despedida. Pregunté el motivo, aunque en realidad ya lo sabía. No querían tenerme cerca ni que siguiera haciendo preguntas. Tampoco les gustaba el hecho de que yo ya no me sintiera cómoda estando allí. Él se limitó a mencionar un correo electrónico en el que yo había dicho que uno de nuestros consultores me hacía sentir incómoda. De un momento a otro me quedé sin trabajo. Después de que me despidieran, varias personas me llamaron para saber qué había sucedido. Quienes me conocían sabían que yo no era incompetente. Sabían que jamás me habría marchado. Porque amaba mi trabajo. Por eso querían saber qué había pasado. Cuando empecé a unir todas las piezas del rompecabezas, comprendí que el proceso estaba diseñado para favorecer la corrupción. El sistema estaba preparado precisamente para que ocurriera todo lo que las normas supuestamente prohibían. Creo que esa responsabilidad corresponde a los periodistas como cuarto poder y a denunciantes como yo, como quinto poder, llamar la atención sobre estas cuestiones. Quizá no lleguemos al aficionado común, pero sí a quienes valoran la buena gobernanza y cómo se toman las decisiones. En definitiva, ese dinero pertenece al fútbol y debe rendirse cuenta de él como tal. Se realizaron todo tipo de investigaciones sobre aquella época y sobre todo lo sucedido en ese periodo de tiempo. 4 años después, en mayo de 2015, el FBI irrumpió en una reunión de la FIFA celebrada en Zúrich. Aquella operación terminó dando lugar a numerosos arrestos y suspensiones. Sepp Blatter fue suspendido en 2015. Al año siguiente, en 2016, se celebraron elecciones para elegir a un nuevo presidente. Finalmente, Mohammed bin Hammam y Jack Warner fueron suspendidos por la FIFA. Según se había informado, Warner había ordenado realizar 25 pagos de $40,000 cada uno a 25 miembros de la Unión Caribeña de Fútbol, una organización que forma parte de la CONCACAF. Todo esto ocurrió mientras bin Hammam aspiraba a convertirse en presidente de la FIFA en las elecciones previstas para junio de ese mismo año. En 2010, la elección de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022 estaba en manos del presidente y el comité ejecutivo. 24 hombres decidían qué país organizaría el mundial. Actualmente se publican los documentos de las candidaturas. Eso ya representa un avance, porque antes eran secretos. Además, ahora vota el Congreso en pleno. Eso no significa que el presidente de la FIFA no intente influir en el resultado, pero al menos la votación del Congreso es pública. Sin embargo, ni en las candidaturas a los mundiales ni en sus demás actividades, la FIFA es realmente mucho más transparente. Crearon políticas, tienen excelentes relaciones públicas y gastan enormes sumas de dinero en abogados. Pero la transparencia dentro de la organización no aumentó demasiado. Aún existe un presidente con un poder extraordinario, similar al que tuvo Sepp Blatter, y empeñado en imponer su voluntad en distintos asuntos, como la elección de las próximas sedes de los mundiales. Pese a la votación, que parece destinada a guardar las apariencias, la decisión depende casi de una sola persona. Lo vimos con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien prácticamente anunció que Arabia Saudita organizaría el Mundial de 2034 sin competencia. Y así fue. En torno al Mundial de Arabia Saudita siguen siendo muy relevantes distintas cuestiones relacionadas con el empleo, el uso del dinero y las leyes laborales. La decisión no se tomó de una manera precisamente democrática. La votación fue más una formalidad que una decisión. Y demuestra que todavía hoy el dinero sigue teniendo un peso decisivo en la FIFA. Si alguien repasara la historia del financiamiento y los patrocinios de la FIFA y los mundiales, comprobaría que ha ido cambiando con el paso de las décadas, a medida que se desplazaron los centros de poder del deporte mundial. Antes, el poder estaba en manos de los estadounidenses,
Después pasó a los chinos y a los rusos, y ahora a Oriente Medio. Hacia allí se dirige el deporte mundial. Siempre puede haber alguien escuchando o viendo todo esto que quiera tomar algún tipo de represalia. Hay que prepararse para esa posibilidad. También hay que prepararse emocionalmente. Ser denunciante es muy difícil y es algo que nunca te abandona. Es como haber jugado al fútbol para la selección de tu país. Nunca eres un exfutbolista, sino que sigues siendo futbolista. Del mismo modo, nunca eres exdenunciante. Sigues siéndolo y eso afecta tu vida para siempre. No creo que hubiera podido denunciar esto antes de ese momento. Cuando trabajas como empleada dentro de una organización, tienes la obligación de cumplir con tu trabajo. Y eso fue todo lo que hice. Planteé todas mis preguntas y manifesté mis inquietudes dentro de la organización, porque creía que esa era la manera correcta de proceder. En el pasado recibí distintas amenazas y también fui vigilada y perseguida. Crearon sitios web, correos electrónicos, como así también cuentas falsas en redes sociales usando mi nombre. Cuando dejé de trabajar allí, finalmente tuve libertad para hablar de todo esto. Cuando me despidieron y se supo públicamente que yo era una denunciante, me dijeron que nunca volvería a trabajar en Australia. En cuanto a volver a trabajar para alguien, esa predicción se cumplió por completo. Me resultó imposible encontrar trabajo, así que decidí crear mi propia fuente de empleo. Ahora tengo mi propia empresa, una editorial llamada Fair Play Publishing. Publicamos libros sobre fútbol, principalmente de no ficción, aunque también de ficción. Hasta ahora editamos 75 títulos, seguimos creciendo y me siento muy orgullosa. Es una forma de contar las historias y la cultura del fútbol australiano. Son relatos que resistirán el paso del tiempo, porque esos libros seguirán existiendo y podrán leerse dentro de 100 años. Definitivamente no me arrepiento de haber denunciado lo sucedido. Mi familia y yo atravesamos momentos muy difíciles. Aún así, la gente suele preguntarme, ¿volverías a hacerlo? Y mi respuesta es, sí, lo haría. No volvería a hacerlo por una cuestión personal, sino por mi amor al fútbol, por cómo creo que debería gestionarse este deporte y por la manera en que deberían funcionar las instituciones internacionales más importantes. Debe haber una verdadera rendición de cuentas, más transparencia y una mayor democracia en cuanto a quienes pueden participar. Hola, soy productor de How Crime Works. Si te gustó el video, suscríbete y cuéntanos qué otros temas te gustaría que abordáramos.